Doctor, el día de hoy vamos a tratar el tema de la técnica laparoscópica transabdominal preperitoneal mediante las siglas TAP. Tenemos que esta técnica se va a encargar de la reparación laparoscópica transabdominal preperitoneal de distintos tipos de hernias. Se va a realizar desde la cavidad peritoneal. También se fundamenta en la colocación de una malla para cubrir todos los potenciales. Tenemos los orificios herniarios en el plano preperitoneal. En cuanto a las características de una TAP, se debe realizar la insuflación de cavidad abdominal a 12 milímetros de mercurio. Luego se realiza la colocación de trócares. Asimismo, posteriormente, la exploración de ambas regiones inguinales, se debe hacer la realización del colgajo peritoneal con reducción del saco herniario, identificar adecuadamente las distintas estructuras, en este caso como es el pubis, vasos epigástricos, cordón espermático, tracto iliopúbico, el ligamento de Cooper y triángulos anatómicos. Colocar luego colocar de la malla de polipropileno cubriendo las zonas potenciales de hernias. También se hará una fijación de la malla. Y por último, el cierre de colgajo peritoneal. En cuanto a los pasos para una TAP, tenemos en el primer paso, se debe realizar la apertura del peritoneo parietal por encima del orificio inguinal para crear el flap peritoneal. La disección se ve facilitada por el propio neumoperitoneo que va abriendo el plano. Como podemos ver en la imagen superior derecha, ahí vemos la abertura flap peritoneal. En segundo paso, tras la realización del primer paso, se logra una buena y óptima visión de la cara posterior de la pared abdominal para así poder localizar el ligamento de Cooper, los vasos epigástricos inferiores y el cordón inguinal penetrando en el orificio inguinal. Una vez que se ha identificado el saco herniario, se empieza a disecarlo e individualizarlo, separándolo de los elementos del cordón en el caso de presencia de hernias indirectas. En el varón, la disección se completa hasta visualizar el ligamento de Cooper de aspecto nacarado sobre la protuberancia del pubis, donde se fijará el primer punto de la malla. Como podemos ver en la imagen inferior derecha, ahí vemos la identificación del saco herniario. Tenemos en el tercer paso, se realiza la introducción de la malla elegida enrollada a través del trócar de 10 milímetros. La malla debe tener un tamaño correspondiente a la apertura del flap peritoneal y debe permitir cubrir el defecto herniario y las potenciales áreas de debilidad cercanas. Ahí vemos en la margen inferior derecha la malla colocada en el espacio preperitoneal. Continuamos con el cuarto paso. Se realiza la fijación de la malla con el sistema habitual tackers absorbibles o pegamentos, extendiéndola desde el tubérculo púbico con ligamento de Cooper, el arco aponeurótico del transverso y el músculo recto anterior del mismo lado. En la imagen derecha superior vemos la fijación con pegamento, en este caso Glue Ram. En el quinto paso, la realización de una TAP termina con el cierre de la brecha peritoneal creada en el primer paso. En la imagen inferior derecha vemos el cierre de brecha peritoneal con sutura barbada. En cuanto a las indicaciones de una TAP, la vía de elección tenemos
en el caso de hernias bilaterales, ya que permite la visión de ambas regiones inguinales a la vez y con ello va a ser posible la reparación en un solo procedimiento, evitando un mayor número de incisiones. También en caso de hernias recidivadas, especialmente las previamente operadas por vía abierta y anterior, cuyo espacio preperitoneal está intacto, con el objetivo de evitar áreas cicatriciales y utilizar un plano anatómico diferente. En cuanto a las hernias en la mujer, por la excelente exposición anatómica que permitirá tratar tanto una hernia inguinal como femoral, que a veces y en la mayoría de casos es difícil de diagnosticar de manera preoperatoria e incluso por la falta de frecuencia de casos de bilateralidad constatados intraoperatoriamente. En cuanto a las hernias encarceladas, también es una vía de elección. La vía laparoscópica transabdominal permite no solo la reducción espontánea del saco herniario tras la anestesia general, sino una reducción controlada del mismo, bajo visión directa del cirujano, que asegura la exploración del contenido vesical herniario, con la ventaja añadida de reducir sensiblemente la infección del sitio quirúrgico en términos de herida. Y por último, en hernias femorales, ya que presenta un difícil acceso por la vía anterior. Seguimos con las ventajas y desventajas de una TAP. En cuanto a las ventajas de una TAP, existe un espacio grande de trabajo, va a existir ahí un espacio grande de trabajo, lo que implica una mejor iluminación de la cavidad abdominal y facilidad para recoger estructuras anatómicas, fácil diagnóstico de una hernia inguinal bilateral. También en caso de duda diagnóstica, esta técnica permite identificar rápidamente el defecto herniario en caso de existir. Al trabajar en cavidad abdominal se puede reconocer patologías concomitantes y en muchos casos tratarlas. En hernias encarceladas se podrá reducir con mayor facilidad el contenido del saco herniario a través de la cavidad abdominal y en caso de ser necesario se podrá reparar alguna posible lesión del contenido del saco. En este caso una necrosis intestinal, un sangrado de Piplon, una lesión de víscera abdominal, etc. Y dentro de las desventajas de una TAP tenemos que hay dificultad para extender la malla en la cara anterior de la pared abdominal en caso de defectos herniarios directos grandes. También existe la necesidad de cerrar el colgajo peritoneal. También una mayor posibilidad de desarrollar adherencias intraabdominales, tanto por el acceso a la cavidad abdominal como por no cubrir adecuadamente la malla con el peritoneo. Y por último, tenemos las conclusiones. Según todo lo revisado y mediante la guía de la Sociedad Europea de Hernias, vamos a poder concluir que la vía laparoscópica TAP como técnica de reparación herniaria serían de elección siempre y cuando se den las condiciones necesarias y el consentimiento expreso del paciente, dado que las ventajas son evidentes, pero elevan sensiblemente los costos de la intervención. TAP en caso de hernias indirectas, encarceladas y en duda diagnóstica. Por todo lo expuesto, una información detallada, completa y entendible para el paciente es fundamental a la hora de optar por una u otra técnica. Bien, eso es todo, doctor. Gracias.